El Papa Francisco dijo sentir vergüenza y dolor por el daño causado a niños víctimas de abusos sexuales por parte de ministros de la Iglesia y pidió perdón por ello durante un acto realizado en el Palacio de la Moneda, en Chile. Se comprometió a apoyar además a las víctimas para que los hechos no se repitan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano el expediente del indulto a Alberto Fujimori. El Ministerio de Justicia tiene hasta el 29 de este mes para remitirlo, ya que el 2 de febrero la Corte realizará una audiencia en la que escuchará a las partes en el caso de las Cantutas y Barrios Altos. Entre tanto, Nuevo Perú presentó la acusación constitucional contra la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y el titular de Justicia, Enrique Mendoza, por infracción a la Constitución y a las leyes al crear las condiciones para que se otorgue el indulto a Alberto Fujimori. Y la bancada de Alianza para el Progreso solicitó que la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, deje de presidir la Comisión Lavajato por restarle imparcialidad y objetividad a la conducción de las acciones e investigaciones de ese grupo de trabajo, lo que, según sostienen, pone en riesgo la imagen del Congreso en su función de control político y la investigación misma. En la solicitud dirigida al presidente del Congreso, Luis Galarreta, los representantes de Alianza para el Progreso advierten que dejarán de pertenecer al grupo de trabajo si la legisladora Bartra no es removida del cargo. Víctor Suelpres, gerente de administración del Gobierno Regional del Callao, había solicitado acogerse a la colaboración eficaz y esta habría sido la razón para que intentaran asesinarlo el pasado domingo. Los sicarios erróneamente mataron a su esposa cuando ambos ingresaban a su domicilio en el Callao. Suelpres afronta 5 imputaciones por presuntos actos de corrupción, entre ellos la construcción sobrevalorada del tramo Chalaco de la Costa Verde, que se adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht, un proceso en el que está involucrado Félix Moreno. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados que van a dar mucha información sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos a la congresista Jenny Vilcatoma. Buenas noches. ¿Están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y también al congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular. ¿Qué tal, congresista? Muy importante porque la congresista Vilcatoma tiene mucha información sobre Odebrecht, ¿no es cierto? Y el congresista Víctor Andrés García Belaunde de la Comisión Lavajato. Así que, bueno, creo que nos vamos y los dejamos a ellos hablar y que hagan el programa solos. Vamos a hablar primero del Papa. Así es, inevitablemente. El Papa, como ustedes saben, está en Chile y ha generado reacciones de todo tipo. Ha habido 9 iglesias atacadas en Chile desde que llegó el Papa, 2 de ellas con bombas incendiarias, varias, 2 de ellas quemadas completamente, por lo que entiendo. Y pues bien, durante un acto en el Palacio de la Moneda, el Papa Francisco dijo sentir vergüenza y dolor por el daño causado a niños víctimas de abusos sexuales por parte de ministros de la Iglesia. Vamos a escuchar el momento en el que el Papa se refiere a esta materia. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Bueno, había habido un pedido oficial por parte de las víctimas de estos abusos para poder reunirse con el Papa, pero bueno, les dijeron que por agenda no los podía recibir, ¿no? Sí, yo entiendo que es como, ¿no es cierto?, tratar de... Es un jefe de Estado también, el Papa, ¿no? Ahí tiene que cumplir una serie de actividades, que sé yo, están además pauteadas las actividades, por lo menos acá en nuestro país de hace meses, pero creo que es un hecho positivo que, a pesar de que no se pudieron reunir, este pronunciamiento, no sé qué dicen nuestros invitados y cuáles son las expectativas de la visita del Papa aquí al Perú ya mañana. Feliz
de que el Papa llegue al país. Tengo una gran expectativa, una gran esperanza. El Papa ha tenido un mensaje claro y contundente contra el narcotráfico y contra la corrupción. Espero que en su discurso, tanto en Palacio de Gobierno como en la misa que va a rendir, de este mensaje que el Perú necesita, el Perú que está en este momento en decadencia en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el narcotráfico es el principal problema que tiene el país. Somos los primeros productores de cocaína para el mundo. Respecto a la corrupción, imagínense, él da este hermoso mensaje contundente. Él dice: la escandalosa concentración de la riqueza global es posible a causa de la complicidad de los responsables de la cosa pública con los poderes fuertes. La corrupción en sí misma también es un proceso de muerte. Cuando la vida muere, hay corrupción. Imagínense, yo espero que con su presencia venga este mensaje contundente ahora que el Perú está sumido en una crisis generalizada. Y sobre todo, toque el corazón del presidente Pablo Kuczynski para que no vuelva a mentir y en este proceso que continúa se someta a las investigaciones, diga la verdad y que finalmente reflexione y dé un paso al costado y permita que el país continúe y salga de esta crisis y el estancamiento en el que nos encontramos. Bueno, yo quiero recordar la visita del Papa de Juan Pablo II el año 85, 84, 85 creo que fue, la primera visita. Verano del 85. El verano del 85, que lo recibió el presidente Belaúnde en el grupo aéreo número 8. Yo estaba ahí colado entre uno de los miembros del gobierno de aquel entonces, y Belaúnde tuvo una expresión y un recibimiento muy caluroso al Papa y le dijo, empezó su discurso diciendo: Santo Padre, lo hemos esperado 500 años. 500 años. Entonces yo creo que esa visita fue muy importante porque fortaleció las relaciones del Estado con la Iglesia y evidentemente de los feligreses con su propia Iglesia, y dio una gran tranquilidad en un momento difícil que hoy día también estamos pasando. En esa época había una transferencia ad portas del gobierno y también una incertidumbre respecto a quién podía ser el ganador. Se hablaba de la izquierda o del APRA, de Barrantes, de Alan García, y ahora también, aunque no hay elecciones a portas, hay un gobierno debilucho que está colgado casi al borde del precipicio tratando de sobrevivir y por lo tanto necesita de la tranquilidad de su pueblo, de la firmeza, de la esperanza, necesita mensajes de solidaridad y de concordia y de reconciliación, que el Papa es la persona más adecuada para hacerlo. Yo creo que es importantísimo y ojalá que el Papa, que se ha sentido con dolor y con vergüenza por los casos de abuso de niños por parte de ministros de la Iglesia, aquí en el Perú pueda hacer lo mismo y quizás algo más, porque aquí en el Perú hay una congregación, no sé si llamarla de esa manera, o un grupo o una secta, no sé cómo calificarla. Una organización casi delictiva, ¿no?, que se ha dedicado a maltratar y a ofender y a denigrar y a envilecer a seres humanos que recién se estaban formando para ser buenos ciudadanos. O sea, yo creo que en el caso de Salvación, el Papa tiene que ser en el Perú firme y condenarlos y además prestar toda la ayuda que se pueda desde el Vaticano para que, entre otras personas, Figari, por ejemplo, pueda regresar al Perú para ser juzgado. Así es, porque ha hablado de apoyo a las víctimas y de que no se repitan hechos semejantes. No ha hablado, sin embargo, de respaldo a al eventual juzgamiento y sanción. Debería ser ese el paso más importante. Sí de perdón se habla, sí de reconciliación se habla, porque no solamente basta recibir a las víctimas, no solamente basta pedir perdón. Aquí se han cometido delitos contra un derecho fundamental, la libertad sexual. Estas personas, las víctimas, han quedado afectadas y lo importante es que el Papa dé un mensaje claro a efectos de que las investigaciones tomen curso, que se empiece a sancionar, que se empiece a entregar a todas estas personas que se encuentran, como el señor Figari, cuestionadas por la comisión de estos delitos. En el Congreso ya se ha conformado la comisión que va a investigar estos delitos. A pesar de no ser integrante de una bancada, yo me ofrezco para poder colaborar con mi experiencia, con mis conocimientos en estos hechos que se van a investigar, porque va a ser muy importante esta información que desde el Congreso se pueda revelar de forma tal que el Ministerio Público ya nos dé resultados.
No puede ser posible que se haya perdido tanto tiempo en manos de una fiscal que llevó al archivo esta investigación, que generó la indignación y solamente así se volvió a reabrir. Ahora sé que está en manos de otra fiscal, pero ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son? Hay una orden de prisión preventiva. Muy bien, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Lo importante para que estos hechos no se vuelvan a repetir, no solamente es el arrepentimiento, sino que exista una condena a todas esas personas que han cometido estos delitos. Ahora, a través de las redes sociales, luego de estas palabras que el Papa dirigió, dicen que luego de estas palabras se celebró una misa y que en la misa estaba uno de los obispos, por ejemplo, que está involucrado o sindicado como si fuera encubridor, que no es bueno, pero como encubridor. Estoy leyendo a través de lo que dice en el Twitter mismo, ¿no? O sea, debe haber ahí un proceso, deben de estar, todos los abusos enfermos, ¿cierto? Estos salvajes están en todas partes y en todo el mundo. Se filtran en cualquier lugar. Y vemos que la Iglesia Católica no está exenta de ello, ¿no? Y bueno, aquí a través de las redes sociales lo que dicen es que este obispo ha encubierto. Eso es lo que están citando, un obispo, Barros, y que participó, como todos los obispos, me imagino que tienen que participar en la misa que tuvo a su cargo el Papa Francisco. Ahora, yo me imagino, o sea, en paralelo, una cosa es la parte, digamos, administrativa de la Iglesia y otra son los procesos penales. O sea, si hay un violador de una persona, pues ese violador tiene que ser sancionado, tiene que ir a la cárcel como corresponde, al margen de la parte administrativa, reitero, de lo que diga el Papa o el obispo tal o lo que fuera, ¿no es cierto? Eso es así. Ahora, ¿puede haber presiones, creen ustedes? Las existen. En la fiscal, porque si no entiendo ahora, no entiendo la razón por la que todavía no se haya avanzado con eso, pero sabemos también que hay muchas deficiencias en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para todo. Bien, no solamente para estos casos, ¿no? Pero bueno, esperamos. Tan es así que hay indicios de responsabilidad y de culpabilidad que ha sido separado del propio sodalicio, claro, el señor Figari, sí, y que está casi... Intervenía la organización. Así es. Hace una semana, ¿no? Más o menos. Sí. Y además el propio Figari está, bueno, prófugo de la justicia, finalmente. En Italia, en Roma. Claro, en el Vaticano, que es un Estado, además, que tiene sus propios tribunales, su propia justicia, pero no está siendo juzgado. Pero es esa solamente la justicia que tendría que enfrentar. Así es, así es. ¿Ustedes se imaginan una reacción semejante a la que se ha producido en Chile, aquí en el Perú? Me refiero a lo de las iglesias o en general, digamos, a actos de protesta por la presencia del Papa, que probablemente no tengan que ver con él directamente, sino con lo que él simboliza. Claro, yo creo que una herida abierta es este tema del sodalicio, ¿no? Y ya es un mensaje desde Chile que esté pidiendo perdón a nombre de la institución que está representando. Pero obviamente, como usted lo dice, como lo dice Verónica, aquí hay una orden de prisión preventiva con una persona que se encuentra en el Vaticano. Y hay que quitarle ese respaldo, esa protección, por lo menos para que los peruanos sintamos que no solamente se tratan de palabras, sino de hechos. Y seguramente van a existir este tipo de protestas, porque yo he conversado con muchos jóvenes en este último mes y ellos particularmente me decían que solo iban a acudir a la misa si es que el Papa previamente daba un mensaje en el tema sodalicio, los jóvenes. Muchos estamos muy preocupados hasta por conseguir una entrada, por estar ahí, pero los jóvenes decían, solo voy a ir si previamente hay un mensaje de arrepentimiento, ¿no? Y que va a entregar a todos estos delincuentes. Y eso es importante porque los jóvenes esperan, primero, hechos. Ojalá que ningún tipo de protesta pueda afectar la vida de las personas, la integridad de las personas, pero considero que sí es un momento importante porque la presencia del Papa en el Perú es necesaria por ese mensaje como líder de la Iglesia Católica, por esa postura que tiene frontal contra el narcotráfico, contra la corrupción, la trata de personas. Por ejemplo, mira, cuando hablamos del narcotráfico, Verónica, es el único líder a nivel mundial que habla sobre la erradicación total del narcotráfico. Todos decimos, no se puede, si se puede, se avanzará, se disminuirá. Él tiene una posición de erradicar el narcotráfico en el mundo y eso para mí es importante. El Perú está en su peor momento en el tema del narcotráfico. Somos los primeros productores de cocaína para el mundo. Somos una amenaza. Entre Colombia, Bolivia y Perú. Y es solamente, imagínate, desde el Brain. Imagínate. Entonces, la presencia del Papa yo considero es importante y esperemos que su presencia, sus discursos,
no tengan la ausencia de estos temas tan importantes. Para mí es indispensable, voy a estar en Palacio de Gobierno, voy a estar en la misa esperando este mensaje que para mí personalmente es indispensable, como sé que lo es para muchos peruanos. Sí, bueno, de acuerdo, es un papa innovador. No, yo me preguntaba si... Hablará ¿Te imaginas que puede haber sí. protestas de ese mismo No, corte? No tan fuerte, creo, ¿no? Yo recién me he enterado de este rechazo tan duro en yo Chile, creo que en ¿no? Chile Tan hay duro. una organización radical, con objetivos clarísimos, que es bastante antigua, además, que no es una cosa nueva, que además tienen tradición en Chile de este tipo de protestas en otras épocas y por otros motivos. Así que yo creo que eso es una cosa muy bien organizada, de gente radicalizada y que ha protestado de esa manera. No creo que en el Perú se llegue a eso. También hay quienes relacionan estas protestas con la situación de los mapuches, que es También. un problema completamente Sí, distinto. así es una etnia, digamos, que es marginada o que tiene problemas con el Estado chileno y que es muy activa en su forma de protestar. De hecho, el Papa Francisco saludó la pluralidad étnica de esta nación, refiriéndose a Chile, la cual, dice, exige ser contemplada sin dogmatismos, y exhortó a los chilenos a seguir trabajando para que la democracia sea el lugar de encuentro para todos, un lugar para que todos, sin excepción, se sientan convocados para construir casa, familia y nación. Es una manera elíptica de aludir a ese problema, ¿no? Sí. Pero los mapuches han cogido mucha fuerza últimamente, ¿no? Apoyados por ONGs y una serie de instituciones. Bueno, no son pocos, ¿no? ¿Ah? No son pocos. Digo. No son pocos, pero siempre han estado muy olvidados. Y quizás por eso la reacción hoy día sea mucho mayor, ¿no? Igual pasa en la isla de Pascua, por ejemplo, donde estaban casi desaparecidos y que últimamente también han logrado reivindicarse, inclusive están pidiendo su separación de Chile, etc., ¿no? O sea, es un movimiento muy postergado, muy, digamos, dejado de lado, que ahora ha cobrado valor y fuerza debido un poco a la postración larga que tuvo, ¿no?, en su momento, ¿no? Las instituciones republicanas de Chile siempre han dejado de lado a los pueblos nativos de Chile, desde siempre, ¿no? Nunca los han considerado. Eso ha cambiado. Ahora, también se ha estado hablando en redes sociales si es que el Papa Francisco va a referirse al tema que nos tiene a todos hablando desde el 21 o 24, ¿no? Porque el 21 de diciembre fue el pleno que decidió si se evocaba o no al presidente, y ya existía el tema del indulto de Alberto Fujimori, y el 24 de diciembre se indultó. Entonces, por eso yo digo desde el 21 andamos en eso. Sí. Y entonces un tema tan fuerte, ¿no es cierto?, tan complejo, que genera rechazo y también aprobación. ¿Se atreverá el Papa Francisco a mencionar esto? ¿Preferirá no meterse? Son decisiones de Estado, de gobierno. Como es un indulto notoriamente político, negociado. No sé si lo toque, ¿no? Humanitario. Sí, pero ¿no? eso humanitario es digo, en teoría, el título, ¿no? Dice indulto humanitario. Sí, eso es en teoría. No sé si lo toque, ¿no? No, de repente, en fin, no sé. Las víctimas van a esperar un pronunciamiento. Claro. Como dicen, si en Chile se está dando estas protestas, en el Perú también existen problemas y existe una población que se siente afectada. Debería pronunciarse. Es un momento, por eso digo, muy difícil para el Perú, que sí requiere la presencia de un líder con esta posición para que dé mensajes claros. Aquí no se trata de darle un bonito mensaje al presidente de la República como anfitrión, sino de decir y llegar a los corazones de los peruanos, que necesitamos paz, que necesitamos esperanza. Sí, pero eso al hablar de paz, esperanza, reconciliación, etcétera, en el fondo va a estar ayudando un poco a la decisión que se tomó, ¿no? Favoreciendo un poco la decisión que se tomó, ¿no? Pero el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho: por encima de las diferencias, los peruanos compartimos el anhelo de construir un país solidario y sin violencia, especialmente contra las mujeres y los niños. Espero que la visita del Papa Francisco nos ponga nuevamente en el camino de la paz y el diálogo. Qué bueno que no ha puesto la palabra reconciliación. Bueno, pero claro, porque la palabra, palabra ya venía cargada, ¿no? Claro, está manoseada, manoseada. No, además el gabinete así se titula. Era como para decir... se usa cuando conviene, nada más, ¿no? Cuando le sirve, nada más se usa esa palabra. Pero evidentemente está siendo utilizada en la antesala de la llegada del Papa para, digamos, beneficiarse con
Con alguito. No puedo decir la estela porque la estela es lo que viene luego, pero Con digamos, alguito, con la atmósfera que... Sí. Pero el gobierno le va a sacar provecho a la visita de todas maneras. ¿Usted cree? Sí. Como todos los gobiernos, ¿no? No, pero ¿usted cree? Sí. Pero no va a desaparecer. No, pero la este creo que el que Sí. más está más preparado para eso. La segunda además, ¿no? visita fue durante el gobierno de Alan García, Sí, ¿no? así es. La segunda visita de Sí, Juan Pablo sí, sí, II. sí. Y llegó a Ayacucho, en época Sí. del terrorismo. Sí. Sí. Por eso tenemos nosotros mucha esperanza en la imagen de un papa, porque Papa es valiente y el que tenemos ahora tiene una postura frontal contra la corrupción y entre el narcotráfico y la trata de personas, los grandes flagelos mundiales, ¿no? Esperamos que su presencia nos traiga este mensaje. A ver, nos dice la producción que el congresista Marco Arana ha respondido a este mensaje del presidente. Y ahí le dice el señor Arana, si ese era su propósito, no debió dar el indulto negociado y esclarecer su evidente mentira en su conflicto de intereses con Odebrecht, en alusión a lo que el presidente dijo en El su camino del mensaje, diálogo. ¿no? El mensaje del tuit. Bueno, mañana llega a las 5:30 de la tarde y estaremos expectantes a ver qué es lo que viene. Un momento complicado para nuestro país, pero bueno, vamos a confiar además en su cuenta adelante, porque él, como buen argentino, sabe cómo manejar las situaciones. Las creo. elecciones. También. Bueno, vamos a una pausa rapidito y regresamos para seguir hablando del indulto. Como saben, el 2 de febrero es la audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a escuchar los alegatos de quienes representen a los deudos de los casos de La Cantuta y Barrios Altos y también al Estado peruano para hablar sobre el indulto de Alberto Fujimori, para esperar un pronunciamiento a favor o en contra de este indulto otorgado hace muy poco. Bueno, la Defensoría del Pueblo ha estado desde hace bastantes días, creo que a los pocos días nada más que se considere este indulto, solicitando al Ministerio de Justicia que se le entregara el expediente, ¿no? Porque es un file, entendemos, donde está desde el pedido de Fujimori hasta finalmente el documento en el que el presidente de la República le daba el indulto, pero esto no se ha dado aún. También ha hablado el nuevo ministro de Salud, que ya sabemos, el Ministerio de Salud el día 21 de diciembre estaba perfectamente enterado sobre lo que estaba sucediendo porque se habían cursado permisos para que médicos pudieran ingresar a Barbadillo y a ocultar al expresidente Alberto Fujimori. Pero el ministro de Salud ha dicho que ha preferido no revisar ese expediente, que no quiere mirar para atrás, que quiere mirar para adelante. Vamos a escuchar. El tema del indulto es un tema que es una facultad del presidente basado en un informe médico y bueno, si hay algo que no estuvo bien hecho, me imagino que hay espacio para revisarlo. Es decir, yo creo que el Perú debe estar por encima y los ciudadanos deben estar por encima de lo que significa algún tipo de revanchismo o albergar algún sentimiento encontrado en el interior de cada uno de nosotros. Yo sí creo que cuando un país desea desarrollarse y hay experiencias en el mundo que dicen lo mismo, uno tiene que poner lo suyo para poder aportar al país. Mi compromiso es con el país. Muy bien, vamos a comentar lo que ha dicho el ministro Salinas, pero antes vamos a compartir con ustedes una noticia que nos comentan desde producción sobre una reunión finalmente que se ha producido entre el Papa Francisco y las víctimas de abusos sexuales cometidos en Chile, por supuesto. Se resta hace 2 minutos. Sacerdotes, o sea, lo que parecía que no iba a ocurrir finalmente sí ha tenido lugar. Me imagino que la situación pues es de una intensa demanda al respecto. Bueno, eso de alguna manera ya da luces de lo que podría suceder acá, ¿no es cierto? No hay nada planificado, Sí. no hay nada pauteado, todos los periodistas Se puede tenemos salir del protocolo. el programa. Se suele salir ¿no? del del protocolo del Papa, además, se suele, es uno de los papas que sí suele salirse del protocolo, ¿no? Bueno, por eso digo yo, ¿sobre qué más hablará? Bueno, lo cierto entonces es que esta es la información de Reuters, que el Papa Francisco se está reuniendo en estos momentos con víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Chile. Muy bien. Muy bien, volvemos a lo que declaró
ayer el nuevo ministro de Salud, Abel Salinas, sobre el expediente que ha preferido no ver en la parte que concierne a la salud sobre el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué impresión tienen ustedes de esa actitud? ¿Es legítima? Bueno, como ministro, creo que no le queda otra cosa que decir porque sinceramente es insostenible lo que ha sucedido. No se puede cuestionar la facultad que tiene un presidente de la República de dar un indulto. Lo puede haber hecho antes, después, este presidente u otro presidente. El problema aquí, y que es lo que un poco distorsiona y hace confusa la participación de la Corte Interamericana, porque en sí la facultad de dar no es cuestionable. Lo que aquí está en cuestión es que se dio a través de un negociado y que en ese negociado, por la premura del tiempo, se cometieron una serie de irregularidades en el procedimiento que ahora probablemente se está queriendo esconder, por eso nos está entregando este expediente. Y lamentablemente, sí, pues el presidente de la República salvó su cabeza el día de la vacancia negociando el indulto. Yo lo denuncié una semana antes. Yo tomé conocimiento que el señor Fujimori había sido visitado el día mismo que se aprobó la admisión, la moción de vacancia del señor presidente Pablo Kuczynski. Me comuniqué el domingo, hice todo lo posible. Eso? ¿Cuándo se admitió el 21, 20, 19, 18, el viernes 18. ¿Viernes 18 fue o el lunes 18? Fue el lunes. Lunes creo que fue, pero el viernes no, lo de la fecha es importante porque la defensa de Kenji, la defensa de Kenji Fujimori es que no, que esto ha sido antes, ¿no? No, no, eso es falso. Pero bueno, y usted decía que tenía ya la información, sí, lunes 18. Así es. Entonces, el viernes que admitimos, porque lo admitimos un viernes, creo, si no me equivoco, el viernes lo admitimos, ese mismo viernes, mientras debatíamos, asesores del Ministerio de Justicia se constituyeron a Barbadillo. Entonces ahí empezaron a hacer los trámites en esas circunstancias. Sábado se hicieron los exámenes apurados, domingo aparentemente ya tenía que salir el resultado, pero retrocedieron, obviamente, porque si se hacía público, yo ya me había informado, es más, hice todo lo posible por comunicarme con el mismo Alberto Fujimori y confirmar si realmente estaba en curso este indulto. ¿No podía ir a Barbadillo usted como congresista? Quise ir y tuve mis dudas, pero llamé, confirmé y el lunes lo denuncié. Lo denuncié todos los días, lunes, martes, miércoles. Se está negociando voto por voto con los congresistas, no solo por dinero, por obras, por concesiones, sino que también había de por medio el indulto. Y pasa que si se tomaba conocimiento el lunes, obviamente, por ejemplo, el señor Lescano de Acción Popular y todos aquellos que salen en contra del indulto iban a dar un paso atrás y probablemente iban a apoyar la vacancia. Es por eso que domingo al mediodía ya no le contestaban las llamadas al señor Alberto Fujimori, parece que se habían tirado para atrás. Pero como continuaron los días todavía, yo denuncié el día lunes este hecho, que no me parecía, porque más allá de que puedo estar de acuerdo o no con el indulto, esta no es la forma. No se puede poner el futuro del país por encima de absolutamente nadie, ni por el indulto del señor Fujimori. Esto era para mí totalmente grave y lo denuncié. Lunes, martes, miércoles, en todos los medios anunciando que se estaba tramitando, se estaba negociando el indulto. Y obviamente el día del debate, ya los documentos salieron en los medios de comunicación, parte de ellos salieron porque yo los conseguí y se hicieron públicos. Entonces, en el Pleno se sabía que se estaba tramitando o que se estaba negociando el indulto. Entonces, ya creerle a Maritza Glave que no sabían, que los engañaron, fue mentira, porque usted veía hablando a Maritza Glave y a Mercedes Arauz cada 5 minutos, antes de abandonar. Pero ellos creyeron. No, no creyeron, todos tenían pleno conocimiento. Los documentos, mira, los documentos salieron oficialmente y llegaron a la bancada de Nuevo Perú, ellos lo tenían. Y pese a ello, ¿no?, negociaron y se fueron. Pero porque tenían creyeron pleno lo que les conocimiento. decía la presidenta del Consejo de Ministros, o a sabiendas de que finalmente el indulto sería ellos concedido, se fueron dice usted, a sabiendas, ellos se fueron a sabiendas que el indulto estaba en curso. Los documentos les llegaron a la bancada. Lo que está haciendo ahora Nuevo Perú es simplemente intentar lavarse la cara por algo que negoció esa noche. Yo quiero sacarme el sombrero ante el congresista Víctor Andrés García Belaunde, ante los congresistas de Frente Amplio, quienes hidalgamente y en base a principios mantuvieron su posición y votaron a favor de la vacancia. No me va a dejar mentir todo lo que vimos ese día, parecía el mismísimo infierno el Pleno al ver todas estas situaciones de negociación. Y usted antes había mencionado al expresidente del Consejo de Ministros, Zavala, como una de las personas que estaba tratando Por supuesto. ¿De qué cosas se enteró usted exactamente? Mire, que
que las reuniones se estaban realizando en el sótano del Hotel Los Delfines, que los congresistas estaban siendo llevados desde el sótano a la casa. No voy a dar los nombres. ¿Por qué no? Lo que yo logré comprobar y determinar hasta el final fue lo del indulto a Alberto Fujimori. Y es a lo que, o sea, eran tantas cosas realmente que en todos esos días estaba dedicada a tratar de conseguir por lo menos, de Fuerza Popular, ¿no? de APP, de APP, ¿no? Y de Nuevo Perú. Entonces, y yo no le hablo de una suposición, yo no le hablo de un chisme. Quien ha pedido la renuncia del presidente fui yo. Se me dijo de todo, pero al final se comprobó, obtuvimos los documentos, se dio lugar a una vacancia. Entonces, la información que a mí me llegaba era de primera mano y de personas que estaban ahí. Entonces, yo tenía que estar verificando lo del indulto, verificando lo otro, y lo hacíamos público. Obviamente, toda la campaña psicosocial que finalmente protegió al presidente para ese día no permitió, ¿no? Ahora ya son sus enemigos. O sea, todo lo denunciamos. Todo, yo lo denuncié el lunes, el martes, el miércoles y el mismo jueves. Yo lo dije acá cuando después salió esto, dije, bueno, la congresista Vilca Toma decía, pero nadie le hacía caso, ella habló sobre los negociados, igual congresista Salaverry, pero yo tenía los documentos y los documentos se hicieron públicos y yo tuve participación. ¿De Acción Popular que durante visitó el... Ya le debe haber contado. ¿Los delfines? Cuéntenos. Se lo voy a contar al congresista. Se lo voy a contar. ¿Ha habido de Acción Popular también? No, yo voy a contar. Miren, señores, yo he hecho mi trabajo. O sea, yo me bajé, me compré el pleito, me cayó de todo, pero yo hasta el final llegué, mire, congresista, hasta me llegué a comunicar con el presidente Alberto Fujimori para saber de su boca, hablar con él. Eso es lo que yo vengo diciendo en todo este proceso. Mire, viernes empezó el proceso. No, hice todo, mire, yo me entero el viernes y obviamente dije, se están comprando votos, esto no puede ser. Hice todo y me llegué a comunicar el domingo. Le dije, señor, ¿se está gestionando la vacancia? Sí. Corté y el lunes salí y lo denuncié. Alberto Fujimori le dijo sí. Pero yo lo he denunciado públicamente en todos los medios. Pero es que son muchos medios, de repente usted tiene que venir acá en portada para hacer la denuncia. O sea, Alberto Fujimori le dijo sí, y ahora ¿cómo que entonces, Fujimori puede salir tan suelto de huesos a decir que no ha hablado, bueno, no ha hablado con los Avengers, pero ha hablado con usted por lo menos, y se lo ha dicho directamente? Yo le pregunté, dijo, señor, ¿se está gestionando? ¿Han ido los médicos? Porque yo me enteré que habían estado el lunes desde las 6 de la mañana, el viernes, el indulto. ¿no? Que estaban, que habían ido. No, yo no puedo usar esa expresión, pero yo le pregunté directamente, se está tramitando, se está tramitando. También. No. Se está tramitando el indulto, porque obviamente a mí me comunicaron, ¿sabe qué, doctora? En este instante los asesores se han ido del Ministerio de Justicia al penal y están haciendo todos estos trámites por esto. Bueno, ¿tú tienes la impresión, perdón que te interrumpa, de que alguno de los votos de Acción Popular fue, digamos, comprado no con dinero, sino no, con... nosotros de los 5 3 votaron por la abstención. La abstención. ¿Alguno de esos fue, digamos, no creo. Una voluntad torcida? No. Yo creo que ellos fueron sorprendidos. Y es cierto lo que dice Vilca Toma, no tengo los datos que tiene ella, en ese momento no los tenía. Pero evidentemente se sabía que se estaba tratando algo. Inclusive Nicolás Lúcar ese mismo día en la mañana saca los documentos. En la mañana y la votación fue en la tarde, al final, en la noche. A la medianoche. Perdón, quiero ahora, yo quisiera... Disculpe, congresista. Solamente para quien está manejando el Twitter, la congresista acaba de aclarar que ha hablado, a los que manejan el Twitter del canal N, habló con el presidente Alberto Fujimori y Alberto Fujimori le dijo que sí se estaba tramitando el indulto. No negociando a cambio de... Así es. Se estaba haciendo. Entonces hay que precisar eso, no vaya a ser que después... No, que quede perfectamente claro. Sí. No, además toda la gente es tan susceptible que... La negociación se entendía en todo caso. Se entendía, pero no, se refería usted al indulto. Entonces el domingo Alberto Fujimori le dice, sí, estamos en pleno proceso. Y eso es algo que nadie sabía. Ahora, lo que yo sí les puedo decir es que hubo muchas presiones. Yo las tuve hasta el último momento. Lo dice el congresista. Yo las tuve. ¿Cómo tuvo presiones? Bueno, visitas, llamadas, no diga visitas, cartas. Llamadas. Sí, claro. ¿De dónde? De gente del gobierno, de ministros de Estado. De todos los poderes. Del Ejecutivo. Un congresista que no puede decir cuáles son las presiones que recibe. Pero no es necesario, Pero yo tuve, bueno, entró estas cosas de la propia doctora Mercedes Arauz, que me invitó en mi oficina ese mismo día. Pero en fin, y de otras personas más. ¿La señora Arauz qué le decía? No, tampoco puedo contar lo que me habló pero ella le habló sobre... Pero tratando de convencerlo. No me habló del indulto.
me habló de la necesidad así es. de votar en contra para... Pero eso es algo normal, digamos. Creo que Sí, es el trabajo de la sí, presidenta del Consejo de Ministros. sí, yo no- conversar. Yo no, yo no Pero critico eso eso, no fue yo no una critico eso, lo que yo negociación así trato de sana, decir ¿no? es que ha habido presiones Ahí se por todas ofreció partes de todo. y sé que hay a ciertas personas se les ha ofrecido el oro y el moro, Concesiones, porque dinero. por ejemplo obras, presupuestos, Así es. viajes, una serie de cosas que se han dicho en los pasillos. Marisol Espinosa vergonzosamente presionaba al congresista Benicio del Ríos. Acomodé el lugar, porque él ya había conversado conmigo y me manifestó su voluntad, pese a los problemas que tenía y se sentía presionado, a que iba a votar por la vacancia. Ustedes veían el papel vergonzoso de Marisol Espinosa tratando de convencerlo. Él es Y a la hora de la para el progreso votación, sí, también. y a la hora de la votación, un poco más, hasta se pueden haber ido a las manos con la discusión que hubo para que él cambie su votación. Y por eso es que el pastor Rosas, otra persona valiente, a la cual admiro, se pelea con Gloria Montenegro, se pelea con Marisol Espinosa para que respeten el voto del congresista Benicio, y es por eso que el congresista Rosas luego renunció. Entonces la acusación ¿Renunció? constitucional que ahora quieren sacar adelante la De Nuevo bancada de Nuevo Perú contra Mercedes Arauz y el titular de justicia, porque consideran que que ha habido infracción a la Constitución al crear las condiciones para que se otorgue el indulto a Alberto Fujimori. ¿Usted cree que es una pose, que no corresponde? Es una pose. Es más, yo considero que los familiares están siendo estafados por Maritza Glave y por Nuevo Perú, porque ellos ahora pretenden representar sus intereses cuando, si ese día ellos votaban con las pruebas en mano para la vacancia, simplemente el señor Pedro Pablo Kuczynski no era presidente el 24 de diciembre. ¿Por qué habían procedido de esa forma? ¿Cuál era su interés? Por las negociaciones que han habido. O sea, que les han ofrecido algo que no sabemos qué es todavía. Yo tengo conocimiento que hasta la concesión de una mina de oro se ha dado esa noche, señores. Yo no estoy mintiendo. los Yo he estado antimineros les ofrecieron totalmente una mina. enterada. Y bueno, los que estamos ahí hemos visto todo lo que ha sucedido. Por eso Pero a Nuevo Perú, ¿qué les han ofrecido? ¿A congresistas frontal. Sí, a a cada cada uno, señores. Para mí, ¿Pero esa a los noche 10 o solamente algunos? nacieron los nuevos ricos del Perú. El problema aquí es que no es que votaron por la democracia. Señores, yo tenía la prueba, que era la declaración jurada del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la Contraloría, donde no había declarado a Westfield, donde no había declarado los ingresos. Esa era la prueba. Yo le dije al presidente del Congreso, por favor, distribúyalo congresista por congresista con un cargo. Ellos tenían esa documentación y así vendieron su voto, vendieron su conciencia. Entonces yo les pido a los familiares de las víctimas, sí, luchan por sus derechos, pero no crean más en Maritza Glave ni en Nuevo Perú, porque esa no es la forma de defender los ¿Pero cómo intereses está de los tan segura que peruanos. Maritza Glave ha negociado? Porque ¿Que yo he ella estado misma ha ahí, recibido? yo la he visto, ¿no ha visto usted las fotografías, todo lo que ha sucedido? Claro, pero lo que ella dice es que estaba pidiéndole cuenta por los papeles que No, estaban saliendo eso ese es día falso. y le decía, Eso es es verdad, falso. y ella estaba indignada porque decía que la señora Arauz le decía que no. Mira, Claro. mira, coherencia, indignada, desconfío, ¿me voy? Voto. Estaba confundida, Voto y dice que ella. finalmente... Que ha pecado de repente un poco la de- incauta Maritza Puede Glave, ser, la que no, negoció, novato en la política. que negoció el contrato de los peajes, la lobista de Maritza Glave, inocente, incauta, por favor, Verónica. Ella traicionó a los peruanos. Tú puedes votar de acuerdo a tu conciencia, lo que tienes la prueba, ya, voto como tenga que votar. Si al final se libra o no se libra, gana o pierde, eso es democracia, no que te compren los votos. Yo esa noche he visto el mismo infierno. Que El Maritza mismo Glave le han infierno. comprado el Por voto. supuesto que sí. O Maritza sea, Glave tiene un... pecuniariamente, así Yo como- sí, considero que sí. Ya. Sí, Considero. por supuesto, pero por favor, es que no han estado ahí. Ustedes No, hubieran pues no, estado ya, ahí. pero- hubiéramos querido estar, la verdad, son, porque- son palabras serias, decir que a una Y lo congresista le han sostengo, comprado. lo Claro. sostengo. Nosotros no podemos decirlo, lo dice usted Claro. porque tiene inmunidad Así es. parlamentaria, nosotros no se juicia. Cada hecho que pongo en conocimiento, que evidencio, por muy cuestionable, por muy cuestionable que pueda ser, yo siempre lo hago en base a información y a cierta corroboración que yo realizo. Bueno, seguramente. Cuando me enteré lo del indulto, dije, yo tengo que saber. Y de verdad que yo iba a ir a Barbadillo. Dije, yo voy. Y logré llamar por teléfono y al día siguiente lo denuncié. Esta acusación Lo constitucional denuncié. no va a contar con el apoyo de ustedes, la que está promoviendo Nuevo Perú. No, yo no voy a apoyar a Yo Nuevo soy Perú. parte de la subcomisión, o sea, no puedo opinar en este momento. Ah, ok. No puedo opinar. Pero No puede firmar tampoco. ¿Perdón? No, solamente lo ha presentado a la bancada, ¿no? De Nuevo Perú. Sí, pero eso lo va a ver la subcomisión y yo Ok. soy parte de ella. Puede ser No hasta se un ciudadano necesita. el que la presente. Sí, cualquiera Sí, la puede sí. presentar, cualquiera la Es puede verdad, presentar. sí, es verdad. Ahora, lo cierto es que, en todo caso, debieron saber. Si no sabían, debieron saber o imaginarse que algo se estaba tratando. Ese es Y era evidente. público. APP cambió su votación. Sí, cambiaron su votación. El general Donaire fue un hombre muy duro con Y ese día se Kuczynski y ese día se enfermó. Pero estaba Vergonzoso. enfermo. ¿Ustedes Bueno, creen que no? Yo tengo Sí, información, todos La familia estaba enfermos. muy, yo tengo muy, información muy que en fastidiada. emergencia no era tal su situación. No era tal su Pero en situación. fin, en todo caso APP cambió.
Así totalmente, y Traicionó eran al 9 país. votos, 8 votos, ¿no? Claro, O, al uno final- no fue a votar y 2 sí Así votaron es. por la Pero vacancia. en todo caso fueron, o sea, realmente a las bancadas que dijeron que votaban a favor y que luego cambiaron de parecer súbitamente por diversos motivos, Sí. son las que salvaron a PPK. Y con pruebas en mano. Si no, hoy día el señor Pero de- Vizcarra estaría recibiendo al Papa y no Pero es que, que además chiste. los de APP han salido duros ahora contra PPK. No, Fuerte. esa es una doble pose. Bueno, ¿Qué es lo pero- que habrán recibido esa noche? Simplemente Pero- tienen que mantenerse o lavarse la cara por el indulto. Solamente Sí, por eso. ahora tienen que actuar. Ahora yo quiero decir lo siguiente. ¿Lo podemos decir luego de la pausa, por Sí. favor? Por supuesto Tenemos que que hacer sí, una por supuesto pausa. que sí. La Vamos pausa a es lo una primero. Rápido, por supuesto. Hay que pagar los canjes. Bueno. Muy bien. Iba a decirnos algo congresista. y lo No, lo interrumpí. que yo quiero decir es que, hablando del indulto que, en fin, que todos hemos tratado y que parecería que va a ir a la Corte Internacional de San José, ¿qué dice Cabanelas, que es el gran jurista, de cómo define el indulto? Dice lo siguiente, para poder entenderlo bien. Dice, privilegio o licencia o autorización para hacer lo prohibido, dice, para hacer lo prohibido, supresión o disminución de penas ya por encontrar excesivo el castigo legal ya ante la personalidad del delincuente o las circunstancias del caso, como por acto de generosidad tradicional o excepción del poder político. Es un privilegio, una licencia para hacer lo prohibido. O sea, esto es el indulto. De tal manera que el señor Kuczynski ha hecho eso, pues. Lo ha hecho mal, ha indultado indebidamente, ha festinado trámites, ha inventado todo un proceso para poder disculparse ante el país o ante la nación o ante el foro internacional, pero lo cierto es que es un privilegio y de eso no se puede discutir ni llevar a la Corte Internacional de Derechos Es Humanos. improcedente lo que está ocurriendo. Es totalmente improcedente, además es inédito, inédito. Así que no sé para qué llegan allá, no sé para qué van allá. Finalmente el señor Fujimori no fue condenado por lesa humanidad. El tema de lesa humanidad entra en vigencia en el 2003, esto fue mucho tiempo antes. O sea, no hay cómo recurrir al tribunal ni a la Corte para que la Corte pueda hacer algo. Usted piensa igual. Es que legalmente eso es lo que va a Sí, no, pasar, es lo que porque estamos conversando, la sí. Corte no va a poder pronunciarse sobre el negociado en sí, ¿no? Porque, Pero ellos están yendo con ese fundamento. claro, eso es lo primero que vamos a ver en la historia, ¿no? Porque lo que generalmente se tendría que ver es realmente si se cumplieron los pasos, los reglamentos, dentro de lo correcto, ¿no? Pero ahora lo que trae de por medio es el negociado. Habría que ver, ¿no? Ahora se va a crear jurisprudencia realmente, ¿no? Porque ese es el fundamento. Y tiene que llegar porque pues tenemos a las víctimas que no se encuentran conformes, ¿no? Y tienen derecho también a que se les esclarezca en los foros correspondientes qué es lo que ha sucedido con este Bien, indulto. tenemos 2 temas más por cubrir. Pasamos al segundo sin pausa, al tercero, perdón, sin pausa, que tiene que ver con la Comisión Lavajato y la exigencia en buena cuenta de la bancada de Alianza Popular para que la presidenta de esa comisión, Rosa Bartra, deje de presidirla porque ellos consideran su manejo no es precisamente imparcial. Sí. Vamos a una pausita, vamos nos a una viene pausa y mejor, para regresamos. hacer Ya, un ok, cambio. regresamos con esa. con Justo esa hablando noticia. sobre Alianza para el Progreso, a ver. Bien, decíamos entonces que la bancada de Alianza para el Progreso ha solicitado en un documento enviado al presidente del Congreso, Luis Galarreta, que la señora Rosa Bartra sea removida, digamos, del cargo de presidenta de la Comisión Lavajato, porque dicen ellos que le resta imparcialidad y objetividad a la conducción de las acciones e investigaciones de ese grupo de trabajo. Han dicho que si esa remoción no tiene lugar, ellos van a dejar de pertenecer al grupo. Tenemos el Ahí documento está. ahí. Dice, bueno, Comisión Lavallato, bueno, habla sobre la señora Rosa Bartra, ¿no es cierto? Viene conduciendo las acciones e investigaciones por intereses políticos, restando la imparcialidad y objetividad, lo cual pone en riesgo la investigación y la imagen del Congreso respecto a su función de control político. Asimismo, es de público conocimiento su actuación en la diligencia de intervención de los inmuebles del Partido de Fuerza Popular, llevándose a cabo por la Fiscalía, por el fiscal José Domingo Pérez, en la fecha tal, y ha presentado una denuncia contra dicha congresista, el fiscal. Bueno, estos hechos delegitiman a la congresista Rosa Bartra a seguir presidiendo una de las principales comisiones investigadoras del Congreso, motivo por el cual solicitamos su remoción del cargo. Caso contrario, nos veremos obligados a no continuar integrando dicho grupo de trabajo. Ahí está la congresista Marisol Espinosa.
Sí, que yo le tengo simpatía, yo aprecio, la aprecio como persona. Ahora, yo lo que puedo decir es que ella, digamos... ella Rosa Bartra en este caso. Sí, Rosa Bartra cometió un error a mi modo de ver de presentarse a esta audiencia famosa, o presentarse o estar presente, a la o diligencia. llegar a la diligencia famosa. Yo creo que eso fue un error gravísimo que cometió, pero nada tiene que ver con la Comisión Lavallato. Son dos cosas diferentes. Es decir, si quieren denunciar la ética, que la denuncien y ya verá la ética que hace. Pero nada tiene que ver con el trabajo que hace en Lavallato, son dos cosas diferentes, no hay que mezclar las cosas. En primer lugar, en segundo lugar, ¿de cuándo aquí la comisión depende de una persona? Yo he sido miembro de la Comisión Ecuatoriana y no era presidente. Y hice mucho más probablemente que el presidente o que otras personas porque conocía más el tema. Por eso yo precisaba, si era la congresista Marisol Espinosa de Alianza para el Progreso, la que está ahí, ¿qué trabajo es el que ella está realizando? Muy que su deficiente. bancada dice de que va poco, no pasa lamentablemente nada. va poco, entonces ¿Va quizás poco la congresista? sí, Sí, quizás es por muy eso deficiente, es que muy ella deficiente. no está muy integrada, va poco. Lo Pero la que habría que comisión más pedirle importante del Congreso de la República es ella que no tiene asiste. otras obligaciones, No se interesa, además. es que las personas en el Congreso están sobrecargadas cuando las comisiones, cuando lamentablemente las bancadas son pequeñas. Bueno, tienes que estar presente en todas las comisiones. ¿Cómo haces para estar presente en todas partes? Es que es imposible. ¿En qué podrían lanzarse a dar un porcentaje de la presencia, digamos? ¿Cuántas veces? Casi nunca va, No lo sé, pregunta. pero lo que puedo decir es lo siguiente. Primero, No va mucho. que hay mucha gente interesada en que la Comisión Lavallato no avance. Si ¿Alianza es para el posible- Progreso está interesada en eso? No lo sé, pero en todo caso se está investigando Olmos, donde ellos tienen la región Lambayeque allí, tienen Señora autoridades. Entonces, de repente también la comisión va a investigar las actividades que hacen algunos miembros de ese partido en Lambayeque. Entonces, yo no sé si esto tiene algo que ver, pero la Comisión Lavallato está haciendo su trabajo. El presidente no es dueño de la comisión, los miembros de Fuerza Popular son 2 de 7. Entonces, la ¿Te comisión... parece descaminada la Yo creo que es la demanda? exagerada. Ahora, si ellos quieren nombrar una persona más activa, que lo hagan. Pero no se puede, a esta comisión le faltan 4 o 5 meses para que cumpla su plazo. No puedes cambiar de jinete a un caballo en plena carrera. Salvo Eso- que sea estrictamente necesario, ¿no? salvo que sea estrictamente necesario. Yo creo que en este caso no es estrictamente necesario. Vamos, antes de darle la palabra a la congresista Jenny Vilcatoma, hay un tuit, me parece, de Daniel Salaverry sobre el tema. Claro, que menciona también lo de Chavimochic, A ¿no es ver. cierto? Sí. Dice Daniel Salaverry, que es vocero de la bancada de Fuerza Popular. Es que se viene todo el tema de Chavimochic y Odebrecht en la Comisión Lavallato. Por eso ya se empezaron a poner nerviosos. Mi respaldo a Rosa María Bartra, que viene haciendo un gran trabajo, es lo que está... Sí, pues, o sea, son dos cosas diferentes. Y además, insisto, la comisión no es una persona, son 7 personas. Cada cual aporta lo suyo. Yo comparto la posición del congresista en atención a que la señora Marisol Espinosa más bien debe ser retirada de su bancada de la Comisión Lavallato, porque en primer lugar está desarrollando una labor deficiente, no asiste. Pero lo más preocupante es que ella está parcializada con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Siendo integrante de la comisión, y no me va a dejar mentir el congresista, ella opinó porque no venga a declarar el presidente o que no reciba la comisión. ¿Dónde se ha visto? Bueno, todos los demás podremos opinar, pero un miembro de la comisión que tiene por objeto investigar los actos de corrupción tan graves va a opinar porque no reciba el presidente a la comisión. ¿Usted asiste a la comisión con frecuencia? Asisto, recabo información y si no estoy presente, de madrugada, todo el tiempo estoy repasando y le hago seguimiento a la información. Entonces, adicionalmente, yo estoy muy preocupada. El día de la vacancia llegó información muy grave a la comisión, entre ellos la declaración jurada que yo ya tenía por parte de la Contraloría que evidenciaba pues que el presidente no había declarado huésped. Todos los congresistas estaban de acuerdo en hacer pública la información. Y quien gritó, amenazó a la presidenta y a los integrantes para que esta información no se conozca fue la señora Marisol Espinosa. Yo me pregunto, ¿cuál es su interés? ¿Cuánto le están pagando? ¿Qué le han ofrecido? ¿Qué miedo tiene para que la información no se conozca? Está de por medio el país. Estamos en plena vacancia. Las pruebas oficiales llegaron, pero ella se oponía total y completamente. Hizo un berrinche. Yo decía, ¿cómo es posible que una congresista que tiene esa posición va a integrar esta comisión? Entonces, a continuación, la posición que ha llevado a cabo durante la vacancia. Un integrante de la comisión, por favor,
que conoce los documentos, que sabe qué es lo que ha pasado, ¿cómo va a ponerse en esta posición en primer lugar? Era la primera que tenía que votar a favor de la vacancia porque la información salió de esa comisión. Todo lo que se ha conocido ha salido, es un trabajo importante, el resultado del trabajo valiente de estos congresistas. Entonces, yo considero más bien que el señor César Villanueva Arévalo, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Popular, debería pedir el retiro, Progreso, ¿no? sí. Alianza por el Progreso debería pedir el retiro de Marisol Espinosa de la comisión, y yo me ofrezco, como congresista independiente, con mis conocimientos y con la experiencia, la poca que tengo, en coadyuvar con esta investigación. Ojalá que se retiren, ojalá que cambien a esta congresista, o de lo contrario yo voy a hacerle llegar a todas las comisiones una carta para que puedan considerar esta situación, porque quiero coadyuvar, quiero luchar contra la corrupción. Decir, la comisión ha hecho trabajos bastante importantes. Importantes. Primero, sacó a luz lo de los riesgos extraordinarios, adicionales. Se conoció Eso lo la sacó, comisión. que era parte de la coima. Luego pidió el allanamiento y la intervención de las compañías asociadas, que recién ahora se ha hecho después de casi un año. Luego ha sacado el tema de Los documentos de Odebrecht. los documentos, bueno, todos los documentos, y después ha sacado, las declaraciones de Monroy, que fueron fundamentales, la declaración de Monroy, para ver cómo en 18 minutos se bypassó el informe o el pedido de la Contraloría y se firmó un contrato. Eso fue en febrero. Sí, pues, en febrero, todo eso, gracias a la Comisión Lavallato está actuando más o menos la Fiscalía y el Poder Judicial. Gracias a lo que descubre la Comisión. La gran parte de lo que se sabe sale de la Comisión Lavallato, y no tenemos colaboradores eficaces ahí. No hay colaboradores eficaces. ¿Tiene que ser removida también Marisol Espinosa, en tu opinión? No, yo creo que ella debe actuar como cree conveniente, pero lo que sí le pediría es que asista más y que colabore más. Pero claro, yo entiendo que está muy ocupada. Todos estamos ocupados, es cuestión de darle prioridad a las comisiones que tienen que asistir. Y mire, hay un dato más que a mí me sorprendió el día de la vacancia, cuando se ponía en conocimiento no solo los contratos que había enviado Odebrecht, que se relacionaban a Westfield y a First Capital, sino estas declaraciones juradas de la Contraloría. La congresista le reclamó a la presidenta con gritos y le dijo: ¿con qué autorización le ha pedido usted a la Contraloría y a Odebrecht esta información? Le reclamaba. Para mí era insólito que una congresista integrante de la comisión le reclame, y lo que le contestó la congresista era de que todos estaban informados porque según ellos les mandan a los correos toda la información que se va pidiendo. Entonces se ha evidenciado ese interés que tiene de que no se investigue. Lo cierto es que APP trabaja con los PP Causas, ¿no? ¿Cómo van a trabajar si ahora son supuestamente críticos? Y han salido, eso es falso. ha criticado, el señor Villanueva ha criticado No, duramente no. a Mercedes Arauz. Bueno, quizás en su momento, Eso es falso. pero en general Están en casi todos cogobernando. trabajan juntos. Así es, Trabajan están juntos. cogobernando. Es una de las bancadas más... Sí, bueno, digamos, coinciden en los Pero pedidos. es distinto, pues coincide. No, a trabajar. Están cogobernando. Hay una defensa eterna. en Gloria Montenegro los una defiende comisión de 7 descaradamente. de la Lavallato, Gino Costa y Marisol Espinosa opinan más o menos igual, ¿no? Y piden más o menos lo mismo, Y siempre y actúan de la para misma proteger a manera, PPK. más o menos. O sea, tú ves que, no sé si trabajan juntos todos los días, pero coinciden totalmente en las decisiones Ahora, que se toman hay y en otro las detalle acciones. que yo he evidenciado también, señor congresista, periodistas, es que hay un viaje del señor Acuña en septiembre del año 2013, es un contacto que directamente me trae la información. ¿Acuña el congresista o Acuña el dirigente? Acuña, el dirigente, el señor César Acuña, viaja a Brasil con la señora Guerra Peñafiel, creo, la dueña de Imacén. Y según los datos que me ha dado esta persona, Peñaflor, según la persona que me ha dado estos datos, él viaja a conocer a Fabre y a sus amigos. Y cuando regresa, él dice: ya sé cómo voy a ser presidente, esto es facilito, ya sé cómo hacen todos estos mafiosos. Y yo he logrado obtener la salida, los registros migratorios, y en efecto, ellos han viajado y han regresado el mismo día juntos. Ahora, sabemos, yo recuerdo que durante la campaña el señor se dijo, si es que se especuló que el señor Fabre iba a trabajar con el señor Acuña, pero parece que después el señor Acuña decidió no contratar los servicios, y uno especulaba para dónde va a ir a trabajar este señor Fabre, ¿no? Pero en algún momento se dijo que él iba a trabajar y estuvo trabajando un corto tiempo. ¿Recuerdas un video que se hizo? Un spot a propósito del plagio, ¿no es cierto? No. Se retribuye a Sí, él. Pero que trabajó, fue algo pero muy corto. los argumentos que dan Martin Luther es que Sí. quien lo contrata es el hijo, Richard Acuña, unos contactos. Eso es falso. Es mismo señor Acuña, el 2013 todavía, viaja a conocer a Fabre y a sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Y otra cosa, hay que saber el dinero que se ha manejado en este partido.
hay 16 millones que se han hecho en condición de préstamo entre el señor César Acuña, el señor Richard Acuña y los integrantes de esa familia al partido, que solamente se sustentan con contratos que dicen que el partido mensualmente va a devolver esos 16 millones, por favor. Yo estoy haciendo personalmente esa investigación y es lo que realmente teme la señora Marisol Espinosa, aparte de estar trabajando, co-gobernando con el señor Pedro Pablo Kuczynski, ellos temen de lo que se va a conocer. Hay situaciones muy graves que se están revelando. Pero relacionado al tema Lavallato, por supuesto que sí, porque Fabre no iba a cualquier campaña. Fabre no era pues contratado por una tarjeta, ¿no? Fabre iba a las campañas, ¿no?, que iban a ser las ganadoras. Entonces estamos haciendo la investigación de la ruta de Fabre. Y obviamente el señor Acuña viaja con esta persona cuando gana la señora Susana Villarán la no revocatoria. Él viaja a Brasil a conocer a Fabre y sus amigos. Y cuando él regresa, ella es la dueña de Imacén y participó también activamente en la campaña de la no revocatoria. Su nombre se ha escuchado en la Comisión Lavallato y es necesario saber pues cuál fue la verdadera participación del señor Fabre, ¿no? Entonces yo estoy haciendo esa investigación y se tiene que conocer. Pero por lo pronto yo considero que la señora Marisol Espinosa, por la actuación que ha realizado, totalmente parcializada, debe retirarse. Y reitero mi posición de ofrecerme. Yo voy a cruzar un documento a todas las bancadas para pedir consenso y me permitan representarlos o representar esta vacante. Si ellos se retiran de la Comisión Lavallato como partido, yo voy a pedir ese procedimiento. O sea, nunca se ha conocido, nunca se ha hecho, pero yo haría un documento oficial para que lo analicen y solamente con el interés de coadyuvar con las investigaciones. Porque el presidente del Congreso ha recibido este pedido de Alianza para el Progreso. Está mal tramitado, porque realmente quien eligen al presidente de la oposición son los miembros de la comisión. Exacto. No es el presidente del Congreso. No lo es. No es, pues. Entonces, el Congreso lo que elige es a los miembros. Pero los miembros reunidos libremente eligen a su presidente. ¿Y qué pasaría si ellos renuncian a estar, si ellos decidan irse? Además, si ellos deciden irse, si cumplen con su amenaza. Bueno, el Pleno tendrá que elegir a un reemplazante. El Pleno. Yo me voy a ofrecer. O la Junta de Portavoces. No, el Pleno. El Pleno, pero lo elige normalmente si esa cuota... O sea, las comisiones investigadoras son de 7 miembros, pero pueden ser de una manera, pueden integrar todas las bancadas o parte de las bancadas, puede ser proporcional o multipartidarias. Y entonces, en este caso, si ellos se retiran y si no nombran a otro, otra bancada puede entrar para ahí a repasar. Los independientes, ¿verdad? Y eso yo estoy ofrecida. Yo me ofrezco. Nos ganó el tiempo les agradecemos mucho. Mañana la segunda parte. Nos va a denunciar la congresista todos los días. Muy bien. Nos vemos mañana. Solo los corruptos. Aquí en Portada. Hasta mañana.